Buenos días, queridos estudiantes. Bueno, una de las dificultades que he visto en la aula de clases es en la comprensión lectora. Es por ello que hoy día vamos a plasmar el tema intervención, dificultades en la comprensión lectora. Para entrar un poco al contexto de este tema, primero, la comprensión lectora es considerada como un proceso activo por su naturaleza y complejo por su composición. Es indispensable un proceso de texto a subtexto. Por ello es necesario que se realice un proceso de intercambio de lector-texto, ¿ok? La lectura comprensiva requiere que el lector sea capaz de integrar información en unidades de sentido y que tengan coherencia. Es una presentación del contenido de texto, que es mucho más que la suma de significados de palabras individuales. Para ello, nosotros cada vez que vamos a leer, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Ya cada vez que vamos a iniciar el proceso de lectura, tenemos que hacernos 3 preguntas. ¿Qué vamos a leer? ¿Para qué vamos a leer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es por ello indispensable decir que nosotros nos abarcamos en el nivel crítico, ya que en el tercer nivel de la comprensión lectora es basada en nivel crítico. En este de aquí nos limitamos a leer un texto, sino que además somos capaces de emitir un juicio sobre el tema. Este nivel de lectura se basa en la evaluación de contenido en base de conocimientos previos sobre el tema que tengamos que leer. En este nivel, nosotros como estudiantes tenemos que realizarnos la siguiente pregunta. ¿Qué opino yo sobre el texto que estoy leyendo? Para ello, existen varios consejos o tips que yo les puedo dar, que es importante leer pausado, analizar contextualmente el texto, leer de manera pausada y buscar el significado de las palabras que no conocemos en el texto. Bueno, dentro de ella, para una buena comprensión del texto en una lectura, una de las técnicas que nos pueden ayudar y que yo las vi necesarias es la técnica periodística. Esta técnica consiste en leer un texto realizándose varias preguntas, qué, cómo y cuándo. O sea, cómo se dio el proceso del texto que estamos leyendo, cómo surgió y todo ese tipo de situaciones. En la técnica del subrayado tenemos una técnica muy importante que es de las que más se utiliza y que es más favorable para nosotros, es que es una técnica que consiste en destacar los conceptos principales del texto, tanto definiciones como fechas o datos relevantes. Cada vez que nosotros estamos leyendo un texto, lo que nosotros siempre vamos a hacer es sacar lo más importante. Sacamos lo más importante, lo anotamos en un cuaderno, y dentro de ello, cuando tenemos que hacer un resumen o una reseña de ese texto, ya tenemos anotados los puntos más importantes. Ahí se nos hace más fácil comprender ese texto. Y uno de los ejercicios que yo abarcaría para las actividades para trabajar la mejor comprensión lectora sería preguntas y respuestas, en la cual se selecciona un texto o un fragmento y no importa si es relevante o no es relevante. Y tenemos que aplicar las varias técnicas escritas de cómo y cuándo se surgió el texto. Otro ejercicio que aplicaría es sintetizar el texto. En este ejercicio debemos de realizar un resumen de un texto tras leerlo, pero utilizando en todo momento palabras propias para ello. Y como tercer ejercicio, mapear tu comprensión del texto. Para ello debemos detectar las ideas principales del texto y ordenarlas posteriormente en cuadros. A partir de esto, deberíamos completar la información relativa a la acción mediante fechas sin mirar el texto. Gracias.